La aceleración reaccionaria del gobierno de Dina Boluarte. Siempre uno debe tener el suficiente cuidado cuando escucha opiniones, notas, tendencias, en analizar dos cosas. ¿Qué cosa quieren en el corto plazo y qué quieren en el largo plazo? ¿Qué movidas tácticas están desarrollando y qué objetivos estratégicos? Porque no es común que en una semana la presidenta salga con el tema del debate acerca de la pena de muerte. Y por otro lado, el ministro de Educación, Quero, señale que los derechos humanos no existen para otros que no sean de la dictadura y menospreciando, insultando de ratas a las víctimas de esta dictadura. Y por si fuera poco, en el transcurso de esta semana ha dado un mensaje presidencial inusual la señora para justificar su viajecito de placer a un condominio para explicar el arreglo de su cara. Dice que es un tema de salud. Yo supongo que será de salud mental, no creo que sea de salud humana. Y por otro lado, para decir, para amedrentar y asustar a la Fiscalía de la Nación. Por otro lado, ustedes tienen que saber que el señor ministro de Educación, Quero, no es cualquier personaje dentro del gabinete. Él ha sido uno de los asesores principales de Dina Boluarte desde el golpe de Estado. Tanto era su poder que su esposa era la ministra de Cultura y él era el ministro de Educación. Es decir, el Perú estaba atrapado en una familia en los aspectos culturales y educativos. Él ha estudiado ciencias políticas, es un destacado ultraderechista. Quero no es un demócrata, alguien que quiere resolver los problemas del país. Él cree que hay que arrasar con la represión. Él cree que hay que desconocer los derechos humanos. Él es un típico fascista al interior de el gabinete. No olviden, Alberto Otárola, el anterior primer ministro, ha señalado que en varias ocasiones este ministro fue a chantajearlo cuando aún era primer ministro Otárola. Bueno, lo que es importante es que debemos ir nosotros a los temas de fondo. ¿Qué se esconde detrás de ese discurso agresivo? ¿Qué se esconde detrás de esa aceleración reaccionaria del gobierno? Porque el lenguaje, el discurso, siempre define precisas tendencias. Los discursos que desarrollan las personas, los gobernantes, las autoridades, siempre buscan objetivos políticos, económicos, tácticos y estratégicos. A ver, en el plano corto, es evidente de que está habiendo ya un reacomodo al interior del gabinete. Saben que este gabinete ha dado ya su tiempo, por consiguiente, se necesita airear, cambiar este gabinete, porque igual que la señora Boluarte es un gabinete totalmente cuestionado, no solo por la población, sino hasta por los empresarios que son el sostén económico de este gobierno. Entonces hay disputa de facciones. Saben que la señora Boluarte es una oportunista solitaria y que requiere grupos de presión para manejar a su antojo. Son los rasputines políticos los que están disputando las migajas del poder, los reacomodos, y entonces están ensayando ese globo de discurso fuerte, acelerado, reaccionario, provocador, para ver cómo es que reacciona la población. Es decir, es evidente que estos discursos duros vienen de la cabeza del señor Quero, del ministro de Educación, que nunca ha ocultado sus intenciones de coronarse como primer ministro. De tal forma que en la parte táctica hay una disputa en el gabinete. Un segundo elemento táctico es cómo este fin de año y el nuevo que se inicia pasan los tiempos del total cuestionamiento, no solo en las encuestas, sino en un conjunto de hechos. El rechazo al gobierno es absoluto, es espontáneo.
¿no? Es hasta casi automático. Nadie se siente, digamos, con fuerza para respaldar a la señora Boluarte. Entonces, en medio de esa soledad, ¿qué hacen los estrategas políticos? Dicen, bueno, vamos a lanzar un globo de ensayo distractivo. Todos saben y han señalado los especialistas en derecho, en particular en derecho penal, han señalado que no es viable, que no es implementable la pena de muerte supuestamente para los violadores, porque hay un conjunto de procedimientos que debieran discutirse, debatirse, no solo respecto a la ley, sino al cambio constitucional, a la renuncia, a la pertenencia al organismo internacional de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ese es un procedimiento que no va a culminar ni siquiera el año 26. Pero ¿por qué Boluarte ha colocado o ha querido colocar el tema de la pena de muerte? Para decir que ella es muy valiente, que quiere la pena de muerte. No es capaz de sancionar toda la ola de corrupción, de violadores, de saqueo que ha implementado la delincuencia en los principales focos, barrios y ciudades del Perú, pero ella quiere aparecer más fuerte que otros y decir que se discuta la pena de muerte. Es pues simple y llanamente un distractivo, una forma de desviar la atención de los problemas. Y cuando el señor Quero lanza su rechazo, su insulto racista a los reprimidos del año anterior, ¿qué cosa es lo que está buscando? También tener una imagen de duro. Él está diciéndole a los sectores más derechistas del país que él es el hombre antiderechos humanos, que él es el hombre de la dictadura, que con él de primer ministro se garantizaría un gobierno más duro, más represivo. Es decir, está vendiendo su discurso en el plano táctico. Y en el plano estratégico, como ustedes saben, se está discutiendo si la señora llegará al 2026. Esa es la gran discusión, porque es evidente que los propios partidos de la derecha han empezado a bajarle el dedo. No es casual que prominentes derechistas como Filibater, ¿no es cierto?, como el pedófilo Beto Ortiz, en sus medios, en Huellas, que es el vocero de la ultraderecha, ahora se diferencien, critiquen a Boluarte. Quieren un reacomodo porque vienen las elecciones. Entonces nadie quiere agarrar la papa caliente de la señora Boluarte y por eso empiezan a distinguirse, a diferenciarse en ese terreno. Por eso es que el objetivo es cómo se llega hasta el 2026. Porque con la forma, con el modelo de gobierno actual, ya están haciendo agua. Entonces necesitan diseñar una nueva fase de este gobierno. Y esa nueva fase, ¿no?, requiere de hombres duros, más represivos, porque la economía está en crisis, hay menos dinero, hay menos inversiones porque la gente no confía en este gobierno. Los propios empresarios en CADE se han distanciado ya de la señora Boluarte. No va a haber grandes inversiones, por eso hay recortes presupuestales. En el Congreso de la República se han empezado a diferenciar de la señora. Por otro lado, los únicos sostenes de este gobierno son los partidos mafiosos del Congreso y los gobernadores regionales. Triste el papel traidor y vendido y felón de los gobernantes regionales, entre ellos los huayquis de Ayacucho, Cusco y otros que son de la argolla de Boluarte. Entonces, quieren inaugurar una fase más represiva. Saben que la señora se ha quedado en solitario, saben que hay una protesta nacional en curso, los transportistas no han logrado todavía sus objetivos, han señalado que seguirán luchando, los sindicatos están descontentos, están diseñando nuevas formas de confrontación al gobierno, los empresarios se han abierto y encima hay elecciones. Y las elecciones exigen que los partidos también empiecen a diferenciarse de este gobierno. Por consiguiente, esta señora cuando está entrenando, está ingresando este discurso fuerte, lo que quiere es, ¿no?, derechizar más aún
su gobierno. Quiere volverla más represiva. Para eso, muy hábilmente, lo que ha hecho es llenarle de mucho dinero, de comprar armas a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Como nunca, en un escenario de alta crisis, se están destinando millones de dólares, ¿no?, para un supuesto reequipamiento de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y si ustedes han escuchado en su mensaje de estas fiestas o celebraciones de Ayacucho, en uno de sus momentos dijo: yo y las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales vamos a garantizar la estabilidad de este gobierno. ¿Qué nos está diciendo? Que va a recurrir al soporte militar y policial para querer quedarse en el gobierno. Pero esto está por verse si efectivamente hay esa tendencia. Claro, algunos, no digo todos, algunos mandos de las Fuerzas Armadas están viendo pues cómo enriquecerse con ese arsenal de dinero que les va a llegar para comprar armas, porque ellos no licitan, ellos compran a dedo. Entonces dirán, no, que se quede la señora mientras disfrutamos de ese dinero. Como ven, maquiavélica la cosa. Y si en eso ven ustedes al señor Quero decir, ¿qué derechos humanos ni qué 8 cuartos? Lo que está diciéndole indirectamente a las Fuerzas Armadas y Policiales es: yo soy el primer ministro de los duros, de un nuevo gobierno duro. Así que, estimados amigos, ya estamos notificados. No veamos la parte anecdótica, analicemos el contenido, el fondo de las cosas. Y me parece que el fondo de las cosas en este contexto es que se puede avecinar una mayor derechización, una mayor presencia de fortalecimiento del espíritu y del hecho dictatorial en este gobierno, que ya no creen. Solo así se puede explicar que en su último discurso haya sacado pecho y esté pecheando a la fiscal que le anda investigando. Pero bueno, también los discursos se forran de oropel. A veces, en su cabeza descerebrada, algunas autoridades creen que son los dueños de los destinos de la humanidad, del país y de la región. Creen que están por encima de las cosas y no saben que la vida cotidiana, que la vida normal, tiene otros cursos, otros recovecos de la vida. Y entonces, con una señora que tiene el 0%, casi nada de apoyo, rechazado por el pueblo y los empresarios, debe tener la cabeza muy caliente para atreverse a que su discurso sea más agresivo y sea más reaccionario. Así que estamos notificados. No se olviden que diciembre siempre es el mes del espectáculo y el mes ¿de qué? De los golpes bajos, de los cambios. Porque el pueblo distraído en el tema de las navidades, de la crisis económica, a veces no tiene el tiempo suficiente para investigar y analizar las cosas en el contexto político que hay. Ojalá que las cosas culminen bien este año y para el próximo año el pueblo sea capaz de tener la energía suficiente para mandar a su casa a esta señora y sus escandaletes, ¿no? Esos escandaletes de irse de juerga con sus amigas y amigos y amigotes, ¿no?, como lo ha reconocido en su propio discurso, y de querer ocultar también sus banalidades como enfermedades, y lógicamente eso merece ya hasta el desprecio de la población. Notificado estamos, el pueblo está notificado, tiene que organizarse y tiene que dar una respuesta responsable, firme y valiente. No nos va a asustar pues esta aprendiz de dictadura. Este pueblo ha resistido dictaduras militares y civiles. Nunca deben olvidarse que este pueblo ha derrotado al fujimorismo no solo una vez, sino ya varias veces. De tal forma que este pueblo lo que necesita también es reordenar sus fuerzas y recuperar vitalidad democrática.